Entonces, nosotros captamos en bruto cualquier aspecto, cualquier fenómeno, pero solamente podemos llegar a conocer en el momento en que esa información captada por los sentidos la enviamos a nuestro cerebro, ¿no? Y ahí empieza el cerebro a trabajar, como lo vamos a ver más adelante. Bien. Oscar, ¿puede leer esta diapositiva? Sí, licenciada. ¿Qué es el conocimiento? La teoría del conocimiento o gnoseología es la disciplina filosófica que se encarga de abordar este tema desde todas sus perspectivas posibles. Lo estudia como proceso de adquisición del saber, criterios de verdad, origen, posibilidad y los límites del conocimiento. De igual manera, estudia la relación objeto-sujeto de la actividad cognoscente. No hay una sola definición de conocimiento. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que permiten establecer sus características esenciales. Bueno, de esta diapositiva, lo importante es lo que abarca el estudio del conocimiento. No solo es la adquisición del saber, que es importante, ¿verdad? También estudia los criterios de verdad, su origen, su posibilidad y sus límites, ¿ya? Además de estos 5 aspectos, también estudia la relación entre objeto-sujeto de la actividad cognoscente, como lo vamos a ver más adelante. Solo quiero dejar entrar algunas personas. ¿Ya? Bueno, pasemos a, por favor, puede leer Eunice. ¿Está por ahí, Eunice? Bueno, si quieren leo yo, licenciada. Por favor, Leslie. De acuerdo con Adela, dice, ¿qué es el conocimiento? De acuerdo con Adela Cortina, se entiende por conocimiento a una actividad que tiene por objeto la aprehensión de un estado de las cosas, de tal forma que pueda ser compartida con los demás. Los 3 aspectos esenciales que el conocimiento ofrece son: A, es una forma de aprender la realidad por medio del conocimiento. La realidad es asida y llevada hasta nuestra mente. B, su finalidad es comunicativa. Se puede conocer en la medida en que se pueda comunicar consigo mismo o con otras personas. C, es de naturaleza social. El conocimiento solo es válido en la medida en que es un producto de acuerdos entre diferentes sujetos que pertenecen a una comunidad. Bueno, fíjense que qué interesante esta definición que nos da Adela Cortina acerca del conocimiento, ¿verdad? Dice que es una actividad, ¿ya? Cuyo objeto es aprender. Aquí empieza el cerebro, ¿verdad? Aprender o la aprehensión de un estado de las cosas, de tal forma que pueda ser compartida por los demás. ¿Sí? Bueno, veamos una cosa tan sencilla. El aprender a cocinar. A cocinar se aprende. ¿Sí? ¿Y qué hace el ama de casa o el chef o cualquier persona que le guste este arte, porque la cocina es un arte? Lo que tiene que hacer es captar realmente todo lo que es la cocina, los ingredientes, cómo se deben mezclar el procedimiento, etcétera, ¿verdad? Pero esta aprehensión solo la podemos comprobar desde el momento en que la podemos compartir con las demás. Y viene otra ama de casa o un amigo o una amiga y le dice,
qué rico es este platillo, ¿verdad? ¿Me puedes dar la receta? Con mucho gusto. En ese momento yo digo, bueno, ya aprendí a cocinar este platillo. Les estoy poniendo algo sencillo, pero esto es mucho más complejo. Ustedes han estado en un proceso de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Ahí sí que desde que empezaron a llorar hasta ahora que van en el primer año de la universidad y ustedes ya se asombran de todo el conocimiento que han ido adquiriendo. ¿Ya? Pero lo más importante es que ustedes no solo lo tienen en la mente, sino que lo pueden compartir con muchos compañeros. Cuando ustedes se ponen a estudiar, cuando uno explica a otro compañero, es decir, en ese momento ustedes están viendo esta parte del conocimiento. Por eso el conocimiento no puede dejar de ser de naturaleza social, ¿verdad? Y solo es válido, ¿verdad? En la medida en que podamos comunicarnos y dar a conocer estos acuerdos entre los diferentes sujetos que pertenecen a una comunidad. Igual entre los científicos. Si ustedes se dan cuenta, los científicos ahora están trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Hay una pandemia y era necesario desde conocer cómo surge la pandemia, qué es esa enfermedad, cuáles son los síntomas. Y ustedes recordarán que al principio hubo mucha equivocación. Ahora, miren ustedes, llevamos casi, ¿cuántos meses? Casi 20 meses tal vez de pandemia, pero ahora podemos decir, miren, ya estamos vacunados. Y unos dirán, no, licenciada, yo no creo, porque la vacuna en 7 meses, ¿cómo puede ser que los científicos no han descubierto la vacuna contra el cáncer, la diabetes, el SIDA, y en 7 meses descubrieron la vacuna contra el COVID? Es que el COVID no es nuevo. El COVID no es nuevo. Esto, ahí sí que el coronavirus ha existido durante mucho, mucho tiempo y se ha luchado pues por ver cómo se controla esto. O sea que los científicos tienen mucho más tiempo de estar en investigación para obtener la vacuna. Es más, ahora ya hay una casa farmacéutica que ya tiene la vacuna, bueno, no la vacuna, ¿verdad? Sino que en lugar de vacunar uno se puede tomar una pastilla. Y están trabajando para que sea aceptada, definitivamente. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Muy bien. Me gustaría mucho escuchar también de ustedes alguna experiencia acerca de cómo han logrado adquirir conocimiento o preguntas, por supuesto. Muy bien. Álvaro, ¿puede leer esta diapositiva, por favor? Muy bien, licenciada. Conocimiento y representación. De acuerdo con los filósofos modernos, racionalistas y empiristas, conocer es crear representaciones. Es decir, no es posible conocer el mundo tal cual, pues el cerebro humano crea sus representaciones. Los filósofos contemporáneos se plantean, ¿cómo puede un sujeto estar seguro de lo que se conoce coincide con el mundo que supone conocido? La respuesta acude a la intersubjetividad. Un sujeto comparte con otro u otros sus conocimientos y llegan a acuerdos intersubjetivos. Bien, ¿qué nos dice esto? Algo importante.
Cuando nosotros, y les decía yo en la primera unidad, nos paramos ante un espejo y vemos nuestros reflejos, ¿será que somos nosotros los que estamos en el espejo? No, ¿Qué dicen ustedes? No. No, Eso solo es es la el reflejo. representación. Ujú. Estamos representados en el espejo. Ahí podemos ver si nosotros tenemos un lunar que sin espejo no nos lo podríamos ver. Si tenemos pecas o cualquier forma de nuestro cuerpo, lo podemos conocer a través de un espejo, ¿verdad? Pues bien, los filósofos, como lo dice aquí, los racionalistas, ellos se decían, ¿verdad?, que solo se puede conocer a través de la razón, por eso se llama racionalista, y empiristas, pues que se conoce solo a través de la experiencia, ¿verdad? Pero que en ambos casos, conocer es crear representaciones. Por otro lado, los filósofos contemporáneos hacen una pregunta bastante compleja. ¿Cómo puede un sujeto estar seguro de que lo que se conoce coincide con el mundo que supone conocido? ¿Ya? ¿Cómo sé yo si es redondo? Ese es lo que proponen o que plantean los filósofos contemporáneos. ¿Cómo sé yo si lo que estoy viendo, yo miro que es negro, realmente es negro? Si no lo pudiéramos nosotros comunicar con otras personas y decir, miren, esto es redondo, esto es negro, no, esto es cuadrado, nos quedaríamos con esa duda. Por eso es que es importante el último mensaje. Dice, la respuesta acude a la intersubjetividad. Y esa palabra ya no es nueva para ustedes. ¿Ya? La intersubjetividad. Un sujeto comparte con otro u otros sus conocimientos y se ponen de acuerdo. Y llegan a acuerdos intersubjetivos. Entonces decimos, sí, es negro, sí, es redondo, sí, es cuadrado, por poner algo fácil. Pero pónganse ustedes en el caso de los científicos, de los investigadores. ¿Cómo saben ellos si están en lo correcto, en lo cierto, acerca de sus investigaciones? Pues se comunican, se ponen de acuerdo con otros científicos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Linda, yo Sí. asocio eso como con la experiencia, Linda. A base de experiencia es que uno obtiene bastante conocimiento también a través de los años. Es que sí, la experiencia es importante. Recuérdense que John Locke, en la primera unidad, decía, ¿ya?, nuestro cerebro es como un pizarrón en blanco, que a medida que vamos adquiriendo ciertas experiencias, se va llenando. Yo les decía en esa oportunidad, miren, jóvenes, un niño no sabe lo que es el peligro, no sabe lo que es el miedo. En su cerebro no existe eso. Pero si alguna vez se cae y se golpea, el niño va a ver que no debe tener cuidado, pues, porque ya empieza a sentir dolor. Y así poco a poco nosotros vamos aprendiendo a través de experiencias.
Lo mismo si le podría decir el caso de una persona que cocina, es a base de su experiencia, cómo va mejorando, cómo va aprendiendo. Va llenando ese su pizarrón en blanco, pero no solo es por experiencia, sino que también la razón. Es decir, es una combinación de experiencia y de razón. ¿Cómo le puedo explicar yo de esa manera? Cuando se conoce algún fenómeno, ¿no? O nos presenta ante nosotros un fenómeno que jamás lo habíamos visto. ¿Cómo lo captamos por primera vez? A través de los sentidos. Pero eso no es conocimiento. Va a llegar a ser conocimiento cuando empezamos nosotros, mandamos toda esa información a nuestro cerebro. Y ahí ocurre una cantidad de funciones, de abstracción, de análisis, y todo eso va a formar ya, como dice, una imagen ya no solo sensorial o sensoperceptiva, sino una imagen racional. Eso le digo, es una combinación de ambos. No sé si me queda claro, Oscar. Sí, Ligda, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. ¿Puede leer, por favor, Erika Paola? ¿Está por ahí? Si no, puede leer Abby. Sí, licenciada. ¿Puede leer esa de... Muy bien, licenciada. Conocimiento y representación. El conocimiento se alcanza cuando el sujeto puede argumentar sobre él con otros interlocutores y encuentra coincidencias. Cuando se trata de conocimiento científico, no se trata de diálogos simples, como los que se realiza cotidianamente. Por ello, no todos los acuerdos intersubjetivos son conocimientos en el mismo grado. En sentido cotidiano existen muchas manifestaciones de lo que pueda considerarse conocimientos. Para no caer en argumentaciones sin fundamento, Kant planteó que existen 3 grados de conocimiento. Bien, miren, jóvenes, aquí nos dice precisamente que si yo voy a compartir algunas recetas de cocina o voy a compartir algún otro conocimiento que yo tenga, no necesariamente tiene que ser un conocimiento científico. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer muebles, los carpinteros, ellos han aprendido a hacer sillas, a hacer mesas, ¿verdad? Y hay unos todavía que van un poquito más avanzados, que les gusta tallar la madera, que les llaman ebanistas. Hay aquellos muebles tan preciosos que nosotros vemos. Eso es un arte también, ¿sí? Pero ¿cómo han aprendido ellos? A través de estos, de ponerse de acuerdo, de argumentar sobre lo que se quiere conocer con otras personas que por supuesto saben de esta, o tienen este conocimiento. Yo les digo a una persona, aprender a nadar, vean ustedes, esto es un aprendizaje. No todos saben nadar. Hay algunos que nadan maravillosamente y hay otros que no. Es otro aprendizaje. ¿Y cómo se aprende a nadar? Porque hay otras personas que logran enseñar a nadar. Bien, pero aparte de los conocimientos científicos, que eso sí ya son
acuerdos un poco más profundos, Kant estableció 3 grados de conocimiento que son los que vamos a ver. Y me gustaría, por favor, que leyera Carmen la siguiente diapositiva. Muy bien, licenciada. Grados de conocimiento. La opinión es aquello que el sujeto considera como verdadero, aunque no esté seguro. Es el grado inferior del conocimiento, ya que no es producto de un proceso riguroso. Se obtiene a partir de algunos datos, pero sin una investigación profunda. En el caso del conocimiento científico, una opinión más o menos bien fundada puede servir como una hipótesis que deberá ser confirmada, modificada o descartada. Bien. Fíjense que este primer grado de conocimiento, como dice, es el grado inferior. Puede servirnos como de base en algún conocimiento científico. Pero no nos va a servir mucho si no hay una investigación profunda. Entonces, sí es importante la opinión, claro que es importante. Y en la primera unidad vimos las opiniones. ¿Se acuerdan de las opiniones que nosotros respetamos porque vienen de los papás, de los abuelos, de los maestros o de alguna persona que nosotros consideramos una autoridad? Sin embargo, no necesariamente van a ser verdad. El segundo grado de conocimiento, por favor, me lo puede leer Carlos Arriola. Sí, licenciada. Por favor. Grados de conocimiento. Número 2, la creencia. Ocurre cuando el sujeto está convencido de la veracidad de un conocimiento, aunque no pueda justificarlo lógicamente. Su conocimiento será solo subjetivo, ya que no resistirá la fase de la argumentación. Como ejemplo, se puede mencionar el caso de un creyente que asegura haber tenido una revelación divina. Subjetivamente puede tener la creencia, pero le será difícil demostrarlo con objetividad a los demás. Ya, antes de pasar, voy a explicarles algo. Miren, aquí es algo, hay muchas creencias, pues hay muchas creencias que nosotros incluso aún tenemos. Pero más que todo, en el interior del país, donde recuérdense que hay mucho analfabetismo, existen creencias entre las personas. Una de las creencias, por ejemplo, cuando nace un niño, es que no entre otra persona a verlo porque le puede hacer ojo. ¿Y cómo lo va a justificar? ¿O cómo lo va a argumentar? ¿Qué bases tiene para decir, mire, fulanito le hizo ojo a mi bebé? Por eso es que les ponen esas pulseritas de coral, porque eso los protege. O la creencia que el hilo se quita si se coloca en medio de la frente un hilito rojo. Entonces, esas son creencias, pero ¿cómo podemos nosotros establecer qué es el hipo en primer lugar? ¿Y cómo puede un hilito rojo calmar el hipo? Entonces, eso es la creencia. Pero luego viene el saber. Por favor, siga leyendo. Está ahí. Número 3, el saber. Consiste en una opinión fundamentada por medio de pruebas y argumentos contundentes. Por ejemplo, el científico debe tener la capacidad de convencer con objetividad a los demás acerca de la veracidad de su afirmación. Y aquí sí, este es el grado superior del conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una opinión fundamentada. Es una opinión fundamentada por medio de pruebas y argumentos contundentes. Cuando
Isaac Newton propuso la teoría de la gravedad, la ley de la gravedad. No crean ustedes que dijo, miren, esta es la ley de la gravedad y porque yo lo digo, no. Tuvo que fundamentar, ¿ya?, qué es la ley de la gravedad, cómo lo pudo comprobar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué le pasó a Isaac Newton cuando se dio cuenta de que todo lo que sube tiene que caer? ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Lo de la manzana, ¿no? Ajá, exacto, La ¿verdad? manzana que le cayó sobre la cabeza. Exacto, ¿ya? Entonces, todo lo que sube tiene que caer. Y la ley de la gravedad no solo es en ese aspecto, en uno mismo, una persona ya a determinada edad y todo, ve cómo sus acciones, su cuerpo y todo va cayendo, pues, por la ley de la gravedad, y así muchísimas cosas más, ¿verdad? Bueno, entonces el científico pues sí tiene que demostrar y tener la capacidad de convencer objetivamente a los demás acerca de lo que es verdadero, ¿verdad?, de su afirmación. Imagínense que lo que le costó a Galilei convencer acerca de que la Tierra es redonda. Bien. Perdón, ¿hay alguna pregunta acá o algo que ustedes quieran opinar? ¿Alguna experiencia? ¿No? Entonces pasemos a los elementos. Ya vimos entonces los grados de conocimiento y ahora los elementos. Y hágame el favor de leer Suseli. ¿Estará por ahí Suseli? No está. A ver, a ver. No está Suseli. Entonces, por favor, vamos a ver, no puedo ver más. Vamos a ver, entonces, Elder Iván. A ver, Rodolfo, por favor. Con mucho gusto. Elementos del conocimiento. A partir de la representación mental, se establecen 3 elementos del conocimiento: sujeto, objeto y representación. El objeto es la realidad a la que se refiere el conocimiento. Por ejemplo, si se piensa en un escritor o un pintor, el objeto de ese pensamiento será la persona concreta que fue el escritor o el pintor, cuya existencia es independiente de que los conozcamos. El objeto no necesariamente es algo con existencia material o física. Igual puede ser el lago de Atitlán o el número 100. Muy bien. Ahí sí que les adelanto, todos somos objetos, ¿verdad? Pero no todos somos sujetos. Por ejemplo, yo voy a hablar de la Revolución de Octubre, ya que viene cerca. ¿Cuál será el objeto? La misma Revolución de Octubre. Voy a hablar de Jorge Ubico y de Juan José Arevalo o de cualquier otro personaje.
de esa época, ellos van a ser el objeto, independientemente de que los conozcamos o no los conozcamos. Yo voy a hablar acerca del volcán de Pacaya. Ese será el objeto. Ahora, un ingeniero, un arquitecto, va a resolver ecuaciones o o fórmulas químicas. Entonces, aunque no es material, pero son objeto de conocimiento. ¿Ya? Bien. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, paso a la siguiente diapositiva y lee Byron Rolando. No sé si le sirve. Perdón, aquí alguien me preguntó algo. Vamos a ver. Licenciada, entonces el objeto será el tema. Sí, no solo el tema. Bueno, sí podría ser el tema, ¿verdad? Miren, yo voy a hablar de Juan José Arévalo Bermejo, en alusión a que ya viene la revolución de octubre. Pero dirá otro de ustedes, miren, licenciada, pero yo creo que para hablar de Juan José Arévalo también es hablar de Jacobo Arbenz Guzmán, porque ellos fueron los primeros presidentes después de la revolución. Sí, pues, entonces, ellos son los objetos de estudio. Pero todos son objetos de estudio, todo lo que queramos. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva, que es siempre elementos de la, bueno, elementos del conocimiento. Siempre seguimos con. Voy a leer esto y después lee Byron, que creo que fue a quien le dije. Todo ser humano vive inmerso en una realidad. Y eso creo que no necesita explicación. Ustedes viven inmersos en su realidad. Porque la realidad, no, aunque hay una realidad general, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. Puede ser que la realidad de Oscar no sea la misma que la de Carmen ni la mía, ¿verdad? Bueno, entonces, esta se le presenta como una serie infinita de objetos que se interactúan. Puede ser que coincidan los objetos de estudio o puede ser que cada uno de nosotros tengamos algún objeto dentro de esa infinita serie de objetos que nosotros tenemos. Bueno. Sin embargo, dicen, todo lo que existe, y por favor esto que sí lo tienen que grabar, todo lo que existe se interrelaciona, como explica el método dialéctico en una concatenación universal. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que existe es solo o independiente, no. Todo está debidamente relacionado y a eso se le llama concatenación universal. Esto lo vamos a ver nosotros en la siguiente lección, pero yo les puedo poner un ejemplo de concatenación. Miren lo que trajo la pandemia. Hablo de la pandemia, jóvenes, porque es lo que estamos viviendo. No solo afectó a un país, a China, no. Entonces no hubiera sido pandemia. ¿Ya? Se fue segregando por una cantidad de países, ¿ya? Y donde hubo pues, consecuencias similares. Pero ¿qué pasó? Que aparte de la enfermedad,
de las medicinas, los fallecimientos. Miren todo lo que vino a provocar la pandemia. Cierre de comercios, cierre de establecimientos, desempleo, pobreza. ¿Qué más? ¿Qué más provocó la pandemia? Disminuyó la criminalidad en Guatemala, licenciada. ¿Cómo? Disminuyó, dicen. Disminuyó la criminalidad en Guatemala. Hasta los asesinatos disminuyeron. Bueno, pero con los últimos asesinatos, no saben, pero puede ser. Ajá. Pero vean ustedes, en aquellas familias donde perdieron a 1, 2, hasta 3 familiares, ¿verdad? Hubo familias que casi que se terminaron. Miren, todo eso es lo que provocó endeudamiento, porque si enterrar a una persona es caro, imagínense enterrar a 2 o a 3, imagínense. Bueno, entonces, todo eso ocurre por un hecho que sucedió allá en China, en un lugar que ni nos imaginamos cómo puede ser. Y miren todo lo que vino a provocar en el mundo. ¿Sí? Ahora, licenciada, pero mira, ahora hay vacunas, sí. Pero a eso a la vez provoca enriquecimiento de las casas farmacéuticas. Y ven ustedes que si ustedes compran alguna medicina, ahora todo está más caro. Todo. No solo medicinas. Vayan ustedes al mercado, está más caro. Todo, van al supermercado, está más caro. Hasta la gasolina. ¿Y qué pasa si se encarece la gasolina? Sube el precio del pasaje. Y así sucesivamente. A eso se le llama concatenación universal. Termino esta diapositiva, ¿verdad? La realidad es única. Presenta una unidad en donde se concatenan todas las cosas bajo infinitas formas y cambios incesantes. La realidad que cada persona conoce no es la misma que existe fuera de ella. ¿Verdad? Como les repito, cada uno tiene su realidad. Bien, ¿preguntas? Sí, Carmen. Esto sería como una cadena de eventos. Sí, sí. Y cambio incesante. Eso lo vamos a ver en la lección 12. Pero ven ustedes, el cambio es incesante. Es un principio de la dialéctica. Todo se mueve, todo cambia. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, por favor, yo creo que le había dicho a Byron, me parece. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿puede leer, Byron? Claro. Elementos del conocimiento. Cada sujeto capta algunos aspectos y con ellos se forma una idea del mundo en general. Por eso, cada uno puede formarse una imagen distinta. Considera distintos aspectos en un mismo entorno, porque su interpretación es distinta. De ahí que todo debe distinguirse entre la realidad objetiva y la conocida. La primera es externa, la segunda es la interna, la psíquica, que resulta de la interacción entre sujeto y objeto. Por ello, la verdad debe establecerse a partir de consensos entre los diferentes sujetos que conocen. Cada uno aporta un elemento distinto. Bueno, esto viene a complementar que la diapositiva anterior, ¿verdad? Que la realidad que cada persona conoce no es la misma que existe fuera de ella, ¿verdad? Por eso es muy importante, por eso dice que cada uno puede formarse una imagen distinta, ¿verdad?
porque considera diferentes aspectos de un mismo entorno. ¿Ya? Su interpretación va a ser distinta. Cuando en una familia, jóvenes, hay problemas familiares, los miembros de esa familia ven la realidad de una manera distinta a que la pueda ver otra persona ajena a esa realidad. ¿Ya? Por eso es que cuando una familia se acude a psicólogos y todo, los psicólogos tratan de ser objetivos. Tratan de ser objetivos porque si ellos se involucraran subjetivamente, ya no podrían dar un fallo certero, porque estaría la subjetividad actuando en lugar de la objetividad, ¿verdad? Por eso dicen que debe establecerse una realidad objetiva y la conocida. La primera es externa. ¿Qué conocemos nosotros? Lo externo. Ahora, cuando nosotros llegamos a conocer profundamente esa realidad, pues decimos que eso ya es un conocimiento interno. Y que resulta, la segunda dice es la interna y la psíquica, que resulta de la interacción entre el sujeto y objeto. Ya no solo conocer el objeto, sino también se ve involucrado el sujeto. Bien. Pero antes de eso, veamos el otro elemento del conocimiento. Baker, ¿está por ahí? Baker. Andrea, ¿está por ahí? ¿Qué pasa? Que no están jóvenes. Hay mucho tráfico. No, pero a Baker yo ya lo vi, ¿ya? Entonces, Abner, a ver, Abner. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Abner. Si gusta, ¿le puedo leer la diapositiva? Por favor, Abner, sí. Elementos del conocimiento. El sujeto es quien conoce al objeto, quien aprende algo ajeno a sí mismo. Es nociología, se dice que no existe objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. Sin embargo, todo sujeto tiene una existencia física e intelectual, por lo tanto también es un objeto. En consecuencia, el ser humano puede ser sujeto y objeto del conocimiento, aunque la realidad exista independientemente de que se le conozca, el ser humano le da significado. Bien, miren, jóvenes, puede existir el lago de Atitlán, el volcán de Pacaya, las pirámides de Egipto, el río Amazonas, etc. ¿Ya? Bueno. Pero para llegar a un conocimiento tiene que existir el sujeto, que es quien conoce el objeto, quien aprehende algo ajeno a sí mismo. ¿Ya? Por lo tanto, como dice acá, nociológicamente, no hay objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. Pero para poder llegar a conocer, es importantísimo que exista el sujeto. Y el sujeto también va a ser objeto de conocimiento. Recuérdense que hay ciencias que estudian al ser humano. La antropología, la biología, la psicología, todas esas ciencias estudian al ser humano. Es decir, que también el ser humano es objeto de conocimiento. Bueno, entonces, y aunque exista, lo último es muy importante, aunque exista una realidad como yo les presenté, ¿verdad? Toda la realidad que nosotros podamos conocer,
el ser humano, es decir, el sujeto, es quien le da el significado. El significado de por qué son importantes las pirámides de Egipto. Pues eso está tan lejos, ¿sí? Son patrimonio y son importantes porque es parte de la cultura de los egipcios. ¿Sí? Que existan las ruinas del antiguo Guatemala. Ahí hay historia, ahí hay mucho objeto que conocer. Pero si no existe el sujeto, no tendría razón de ser. Bueno, aunque existieran, es el ser humano, el sujeto, el que le va a dar el significado de por qué la importancia de todo cuanto existe. ¿Alguna pregunta? Bien. Siga leyendo, por favor. ¿Quién está leyendo? Ligda, Abner tiene levantado la manita. Abner, siga leyendo, por favor. ¿Qué pasó con Abner? Acá estoy, licenciada, perdón. Siga Acá leyendo, por favor. Siga leyendo. Elementos del conocimiento. El mundo puede ofrecerse caótico y complejo a los sentidos. Sin embargo, el conocimiento le da un orden, lo jerarquiza, distingue lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. A eso se debe el avance de las ciencias, pues el ser humano clasifica la realidad, la analiza y la divide en diferentes segmentos. Cada ciencia se ocupa de uno de ellos. La representación es el conocimiento mismo. Sí, ya siga. Perdón. Número 3. La representación es el conocimiento mismo. Esto significa que no es la realidad en sí. El ser humano traduce cada información del mundo en conceptos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Imagínense con estos recursos y le dice a Felipillo, yo creo que ustedes leyeron más de alguna vez, ¿verdad? A Falda. O alguno no conoce de qué estoy hablando. Bien, Ligda, es la tira cómica. Es una tira cómica. Por cierto que el autor murió el año pasado, Quino. Mafalda es una niña muy inteligente, muy fuera de lo común, pues, ¿verdad? A ella le gusta investigar a pesar de su corta edad. Pues está ella sentada con Felipillos en una banqueta, que es otro de los personajes, y es su amigo, y le dice, imagínate que en este momento se nos presentara todo lo que tenemos que conocer durante nuestra vida. Y entonces el pobre Felipito se empieza a imaginar todo lo que tiene que conocer, que aprender de matemática, de ciencias, de historia y todo, y se desmaya. ¿Mm? Esto es un ejemplo claro, ¿verdad? Dice, bueno, el mundo es caótico y complejo y todo. Sin embargo, poco a poco, el conocimiento le ha ido dando un orden, de tal manera que ahora sabemos, o existen diferentes ciencias, por ejemplo, la química, la física, la biología, la matemática, el derecho, las ciencias económicas, la psicología. Vean ustedes, lo han ido ordenando, lo ha ido jerarquizando, de tal manera que no vamos a conocer todo, no podríamos. Ustedes están estudiando derecho, pero en ningún momento se les ha ocurrido que van a estudiar derecho, van a estudiar veterinaria y van a estudiar medicina a la vez. No podrían. Si solo medicina ya es algo complejo, imagínense estudiar 3 carreras.
Entonces ustedes estudian, van a ser abogados. Los médicos van a saber de medicina, ustedes van a saber de leyes. Y los economistas van a saber de economía. Por eso es que es el ser humano el que ha podido ordenar ese conocimiento. Y cada una de las ciencias se va a ocupar el estudio de cada problema que se pueda presentar o cada tipo de conocimiento que haya en el mundo. ¿Ya? Bueno, finalmente está la representación, que es el conocimiento mismo. Recuérdense que el cerebro hace sus representaciones. Esto significa que no es la realidad en sí, sino que el ser humano transforma cada información en conceptos. Y a esto hago referencia. Cuando hablamos en la primera unidad, hablamos de Aristóteles y él decía, él es el que crea la teoría del concepto, ¿verdad? Que a cada sustancia nosotros podemos identificar cuáles son sus características esenciales, aquellas que no pueden faltar, y sus accidentales, ¿verdad? Entonces veíamos en el momento, ese momento, a un perro, el perro en sí le llamó sustancia y le identificó sus características que lo hacían ser perro. En la segunda unidad, nosotros vimos que el concepto es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objeto. Y trabajamos con el concepto que después le llamamos término, todas las lecciones de la segunda unidad. Y ahora vuelve a aparecer. El ser humano traduce cada información del mundo en conceptos. Yo miro un objeto extraño e inmediatamente lo identifico con algo que me es conocido y, identifico, valga la redundancia, aquellas características que tiene y que, por ejemplo, en lugar de, es un bol, en lugar de ser una taza. ¿Y por qué no es una taza? Porque la taza lleva una oreja, como nosotros le llamamos, o asa, como se le llama, ¿verdad? En cambio, un bol es un recipiente redondito donde podemos tomar la sopa, por decirles algo. ¿Ya? El ser humano es el que siempre traduce la información que obtiene a través de los sentidos en conceptos. ¿Ya? Y entonces ya crea sus representaciones. Bien. Luego dice, los comunica por medio de signos, símbolos, palabras, imágenes, sonidos, etc., que la representan. Estos signos nunca pueden abarcar toda la realidad, sino solo la que la capacidad de la persona que los posea permite. Imagínense un músico. Desde la antigüedad existe la música. ¿Cómo se aprende la música? A través de sonidos, a través de signos, solfa, ¿no? Las palabras también, las canciones, y nosotros vemos que la música es algo interminable. ¿Desde cuándo? Desde los gregorianos hasta nuestra época, miles de siglos, en donde la música ha existido. Y así como hay música muy bonita, hay canciones muy bonitas, hay canciones tremendamente feas, principalmente en nuestra época, ¿no? Bueno, los signos que cada persona utiliza para almacenar el conocimiento y compartirlo son producto de una sociedad, de la cultura a la que pertenece. Y aquí hago otro paréntesis. ¿Ya? Nosotros
almacenamos en nuestra memoria todos los conocimientos. Ahí están y los olvidamos. Porque imagínense que no pudiéramos olvidar. Nos volveríamos locos también. Pero ese olvido no puede ser perenne, pues, porque si es un conocimiento verdaderamente aprehendido que llegó a nosotros, no lo vamos a olvidar totalmente. Lo vamos a dejar dormidito, por decir así. Pero en un momento determinado, nosotros vamos a hacer uso de ese conocimiento. Ustedes, por ejemplo, cuando sean profesionales del derecho, no van a tener a flor de cerebro, por decir así, todas las leyes, no. Pero sí van a saber en qué momento utilizar tal o cual artículo de la Constitución o de cualquier código, que existe el Código Penal, del Código Civil, etc. Pero dice, por eso es que es importante tener buen conocimiento y solo lo dormimos para que no nos afecte, ¿verdad? Pero que en el momento determinado nosotros vamos a hacer uso de ese conocimiento. Por más individual que sea su percepción, debe empatarse con otras apreciaciones válidas. Solo de esa manera será posible utilizar los signos. Recuérdense que los signos son productos de una sociedad. Nosotros hablamos y utilizamos los signos del español. Por lo tanto, es en español como nosotros nos vamos a comunicar. Vamos a hacer uso de todos esos signos. Ahora, si ustedes los contratan en Estados Unidos, lógicamente tienen que saber inglés, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, con esto nos vamos a quedar. ¿Cuáles son las características del conocimiento? Entonces ya vimos grados del conocimiento, elementos del conocimiento y ahora características. El conocimiento tiene 3 características esenciales. Es acumulativo, es perfectible, eso yo ya les había dicho, y es perenne. Se dice que el conocimiento es acumulativo porque se va almacenando en la memoria en la medida en que se adquieren nuevos saberes. Imagínense cuántos conocimientos no tienen ustedes almacenados en su memoria. Ahí están acumuladitos, ¿ya? Por lo tanto, un nuevo conocimiento sirve para revisar los anteriores y para adaptarlos al que hay conocimientos que puede ser que ustedes los hayan adquirido, los tienen acumuladitos y de repente dicen, llega un conocimiento, pero esto no corresponde a lo que yo tenía. Entonces, bueno, dejemos lugar a este nuevo conocimiento y lo vamos a analizar, ¿verdad? Para eso es necesario que la comprensión de un nuevo conocimiento solo es posible gracias a la existencia de los saberes previos. Esto es muy importante. Nosotros hemos ido acumulando en nuestro cerebro una serie de conocimientos. Pero cuando llega un nuevo conocimiento, lo vamos a identificar porque tenemos noción de lo que está llegando, de lo que estamos aprendiendo. En el caso de ustedes, por ejemplo, del derecho, ustedes ya recibieron derecho 1. Por lo tanto, cuando en derecho de 2 ya les hablan de ciertos aspectos que no vieron en el derecho 1, para ustedes no es totalmente desconocido, porque tienen saberes previos, saben lo que es el derecho, por lo menos la parte introductoria. ¿Ya? Bien,
Entonces, a eso se le llama que el conocimiento es acumulativo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, segunda característica, el conocimiento es perfectible. Nunca se puede decir que un conocimiento es perfecto e inamovible. Si fuera de esta forma, pues las ciencias se estancarían y ya no habría más conocimientos. Pero no. Cualquier saber es susceptible de ser perfeccionado, modificado, mejorado o cambiado. Siempre es posible superar, incluso descartar conocimientos adquiridos. Además, dice, la realidad está en constante cambio, por lo que algunos saberes válidos en el siglo XIX ya no lo son en el siglo XXI. Vean ustedes con lo de la vacuna, cómo se ha ido perfeccionando, incluso el tratamiento contra el COVID se ha ido perfeccionando cada vez mejor. Al principio estábamos con una desinformación tremenda y la Organización Mundial de la Salud decía que no había que tomar antiinflamatorios y solo debía tomar cierta medicina. Posteriormente no hubo que cambiar, es necesario tomar antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque se forman trombocitos o trombos, ¿vale? Y con el antiinflamatorio se pueden ir disolviendo. Bien, esto es ser que el conocimiento es perfecto. Y finalmente, ¿ya? El conocer es una actividad perenne. Lo que les decía yo al principio, en cada momento se descubre cosas nuevas o se le encuentra sentido a conocimientos o cosas viejas. Nunca dejamos de aprender. La humanidad siempre está en constante cambio nociológico. Cambio nociológico quiere decir se adquieren nuevos conocimientos. Y la historia ha demostrado que la ciencia avanza gracias a que una nueva investigación descarta, modifica o renueva viejas teorías. Como ejemplo tenemos que Newton descubrió la teoría de la gravitación universal y a partir de ella Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. Y muy importante que se ha venido diciendo, el conocimiento se manifiesta por medio del lenguaje. Si nosotros no tuviéramos un lenguaje, no manejáramos un lenguaje, ningún conocimiento sería posible. Bueno, estas son entonces las tres características. Es acumulativo, es perfectible y es una actividad perenne. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, aquí si no, aquí terminaríamos la clase. Esto es algo que ustedes saben, ¿verdad? Pero ya lo estamos viendo de otra manera y dicen, no, si tienes razón, ¿verdad? Si no, miren ustedes el adelanto de la ciencia, de la tecnología. Ahora miren, ya vamos por el iPhone 13, ¿verdad? Imagínense, si alguno de ustedes tiene un iPhone 2, por ejemplo, les va a parecer súper anticuado. ¿Por qué? Porque se ha ido renovando. Bien, Abner, ¿quería hacer alguna pregunta? ¿O dejó su vida a su mano? Perdón, licenciada, mis hijos tocaron el teléfono y dejaron la manita arriba. ¡Ah, qué niños! Perdón. Ahí están prestando atención conmigo, ahí los tenemos entretenidos. Ah, vale, qué bueno, Abner. Sí, aprovechando con una preguntita, no he podido estar a sus clases debido al trabajo, pero tenía la duda,
para tener conocimiento, el parcial, el final, ¿qué capítulos vendrán? Viene capítulo 10, 11, 12 y 13, pero también les entra lo del segundo parcial, que es el silogismo. ¿Oye? Excelente, Lick, muchas gracias. ¿Las notas cuándo las subirá? La otra semana, hoy. La otra semana. Bien. Jóvenes, les deseo muy feliz noche, feliz fin de semana. Ya después de una semana muy agotadora por los exámenes, pues descansen un poquito para tomar fuerzas para ya para el final. Así que, muy feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche, licenciada. Gracias. Dios le bendiga. Igualmente a todos, feliz noche. Nos vemos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente, Lucrecia, adiós, Janet, adiós, Jessica. Feliz noche, Licto. Feliz noche, Oscar. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Abner. Feliz noche, Erika.